una tendencia. De hecho, muchas escuelas privadas, ahora sí que de las importantes, la Ibero, la Salle, la Náhuatl, TEC de Monterrey, pues muchas de sus materias pues pueden estar, o ya más bien dicho, ya están en línea, ¿no? Inclusive muchas carreras completas, igual que en el instituto, pero no tanto como ellos. Pero ya esta situación nos obligó a, pues, como que a considerarlo de una manera más seria. Entonces, a lo mejor hay mucha inquietud por los directivos de que se incremente el número de alumnos, pero yo siempre he peleado, ¿no? De que pues a lo mejor o no disminuyamos la calidad de la educación que ustedes reciben anteriormente, y a lo mejor a ustedes les tocó en los primeros semestres, a lo mejor tenían 45 compañeritos en un salón de clases, ¿verdad? Y los salones de clases pues estaban adecuados en realidad están adecuados para 25 personas. Ajá, entonces entre más tengamos también la calidad educativa que podamos ofrecer, no es la más conveniente. Entre menos seamos, pues la verdad es mucho mejor. Ajá, entonces ahorita también me parece que muchos de ustedes se han podido regularizar. Pero acuérdense, chicos, que aquí lo importante, lo fundamental para ustedes es que, pues qué bueno si están regularizados, pero mucho mejor si realmente están aprendiendo las materias, ¿verdad? Porque van a ser buenos ingenieros. Ya empiezan a ir un poquito muchos, no completos, por la limitante del uso del laboratorio, y eso es un tema, pues, importante. Ajá, ya no van tan completos, desafortunadamente, ¿verdad? Porque en ingeniería, pues, se necesita el uso de laboratorios, igual que en medicina, el uso de un cadáver para poder hacer disecciones y cuestiones ahí de empezar a practicar toda la parte que conlleva, ¿no? La medicina, igual en los ingenieros, pues necesitamos mucho esa parte de los laboratorios, y ahí andamos medios con algunas dolencias, pero pues ahora sí que ni modo. Ese es un detallito que pues tenemos que sortear. Entonces les digo, está bien a lo mejor que se aumente la matrícula, pero siempre y cuando sigamos teniendo, no bajemos la calidad educativa con la cual les podemos ofrecer a ustedes, ¿verdad? Entonces yo por eso en mi grupo siempre acepto pues máximo 30, y de ahí pues no nos pasamos. Ya de ahí más siento que ya con 30 ya son muchos, y ahora pasaditos pues un poquito más complicados, ¿verdad? Porque pues revisamos sus tareas o sus exámenes, cómo van. Aquí lo que es muy lento es, bueno, cuando hago una pregunta para ver si me entienden un tema, pues siempre 2 o 3 son los mismos que contestan, y los demás, pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si efectivamente van entendiendo o no van entendiendo, ya se ve hasta en el examen cómo les va, y hasta eso el examen pues refleja cierta parte de su aprendizaje, de su conocimiento, no refleja todo, ¿no? Otra parte importante que lo reflejaban o que yo veía era en la cuestión práctica, en el laboratorio, pero pues ahora no, desafortunadamente no lo tenemos. Entonces, pues sí, hay que adaptarse lo mejor posible a estas condiciones. Entonces, ustedes ahí en casa, pues, o donde estén, pues un lugar un poco pues, adecuado, cómodo, sin distractores, etcétera, etcétera, para que pues puedan poner un poquito más de atención, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces les digo, mucho de esto que estamos trabajando, pues probablemente mucho de esto se va a ir quedando para cuando regresemos a la modalidad presencial. Uh-huh. Bueno, entonces no sé si ven mi pantalla, si no hay problema, están viendo mi pantalla. Sí. Y el Sí, problema profe, sí de se ve. Sí, profe. Ok, entonces vamos a seguir practicando, ¿verdad? Porque esta parte de modelado matemático, de su representación en espacio de estados, tiene su dificultad. No es tan sencillo, porque nos tenemos que fijar en el tipo de ecuaciones que obtenemos, en el tipo de variables que necesitamos que estén presentes para poder hacer una buena representación. Entonces vamos a seguir trabajando con
un ejemplito similar al que hicimos en la clase pasada. Ajá, vamos a revisar, bueno, también, ¿no? Entonces vamos a poner aquí obtener. Entonces tenemos este circuito igual, es igual un circuito RCL, pero aquí con otra configuración, digámoslo así. Entonces tenemos un inductor, tenemos una resistencia, tenemos un capacitor, ¿verdad? Entonces yo tengo mi inductor, tengo la resistencia, tengo el capacitor. Ajá. Aquí tengo una corriente IR. Aquí tengo una corriente IC. Aquí tengo el voltaje BCDT. Y aquí yo tengo voltaje BL. Ok. Entonces yo tengo el voltaje de entrada. Tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos nuestros parámetros. Nuestros parámetros, ¿quiénes son? Parámetros. Ok, yo tengo el voltaje. Tengo la entrada. Ajá, tengo IL. Mi salida. Tengo que BC. Y L son mis estados. ¿Verdad? Estos son mis estados. Pues obviamente nos piden obtener la representación en espacio de estados de ese sistema. Vamos a escribirlo también. Aquí necesitamos obtener x punto es igual a x de t más d de t, y de t es igual a c x de t más d de t. Ok, tenemos esta cuestión. Entonces, ahí está. Muy bien. Bueno. Nos están pidiendo obtener ecuaciones para este circuito BRCL, ¿verdad? En otra configuración. Ajá, en otra configuración. Y nos están dando acá las características, ¿no? La entrada, ese no hay problema. La salida es la corriente en el inductor, es pues esta es la salida, la corriente IL, entonces acá podemos tener ILDT, ¿verdad? Esa es nuestra corriente. Y nuestros estados es BC, este es un estado BC. Es un estado BC y el otro estado es esta corriente IL. Entonces necesitamos obtener ecuaciones, ¿verdad? Pero estas ecuaciones al final de cuentas yo debo ser capaz de representarlo así en espacio de estados. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense. Nuevamente, ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Vamos a hacerlo juntos. Pero sí, que nos quede claro. Estos son mis estados, ¿verdad? Esos son mis estados. Este es X1
X2, ¿verdad? Estos son mis estados. Son estos estados. Entonces yo necesito encontrar ecuaciones donde aparezcan sus derivadas. Es decir, yo necesito encontrar una ecuación donde esté la derivada de BC. O una ecuación donde esté la derivada IL diferencial de T. Yo necesito encontrar ecuaciones donde estén esas derivadas. ¿Sale? ¿Sí? Vamos a encontrar esa parte. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígame, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué ecuaciones? A ver, dígame, ¿qué ecuaciones podemos empezar a escribir? Vamos a hacer algo, vamos a escribir un conjunto de ecuaciones. Obviamente, un conjunto de ecuaciones que nos pueda ir describiendo este circuito eléctrico. Vamos a escribir un conjunto de ecuaciones. Y de ahí vamos a ir viendo cuál nos sirve, cuál nos queda y cuál a lo mejor se nos vaya a ir dificultando, nos vaya haciendo más difícil utilizar esa ecuación. Acuérdense, este sistemita, pues nada más acepta ecuaciones de primer orden, no me acepta términos integrales, por ejemplo. Entonces tenemos esas limitantes, ¿verdad? Bueno, entonces yo el tip que les doy, la sugerencia que les doy es escribamos una serie de ecuaciones que describan a este sistemita. Y después de ahí vayamos eligiendo cuál nos puede convencer y cuál no nos puede convencer, ¿no? Sí, profe. Entonces díganme, chicos, ¿cuál ecuación nos puede describir este sistemita? Díctenme algunas de las ecuaciones. ¿Qué ecuación ven ahí para que podamos escribirlo? Pues podría ser la de... Ay. Con Pues podría confianza, ser la díganme del qué. capacitor, la bobina, la resistencia, ¿no? Ok, podríamos escribir ese conjunto de ecuaciones, sí, lo podemos hacer sin problemas. Ajá, les digo aquí, ahora sí que el tip que yo les doy, cuando estemos trabajando con circuitos eléctricos, sí, efectivamente, escribamos una serie de ecuaciones y veamos cuáles sí nos pueden servir y cuáles pues no. O se va a hacer un poquito más complicado. Vamos a hacer lo que dice su compañita. Vamos a escribir las ecuaciones en términos de voltaje, ¿verdad? A ver, el voltaje en la resistencia de la resistencia por la corriente. Ahí está, el voltaje en el inductor va a ser el inductor por la derivada de la corriente, ¿verdad? Y el voltaje en el capacitor va a ser 1C, ¿verdad? Integral de la corriente en el capacitor diferencial de T. Ahí está una serie de ecuaciones en términos del voltaje, ¿no? Vamos a escribirlos en términos de la corriente. Yo tengo la corriente en R. Va a ser igual. Vamos a poner 1 en R por el voltaje. Para la corriente en el inductor. Va a ser 1 en L. Integral del voltaje en el inductor. Diferencial de T. Y por último, la corriente en el capacitor va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al capacitor por la derivada decente diferencial de T, ¿verdad? Estamos escribiendo todas las ecuaciones que podamos utilizar y que probablemente nos vayan a servir. Entonces tenemos esas primeras ecuaciones. ¿Qué otra
¿Qué otra ecuación? ¿Qué otra ecuación podemos ver? ¿O qué otra condición podemos ver acá, chavos? Que el voltaje del capacitor es igual al de la resistencia. Ok. Entonces vamos a poner algo donde nos diga algunas condiciones, ¿verdad? Acá inclusive con rojo, algunas condiciones para que lo veamos. Y acá nos damos cuenta que efectivamente el voltaje en el capacitor va a ser exactamente igual al voltaje en la resistencia. Ahí está, una primera condición. ¿Qué otra condición ven por allá? Que la suma de la corriente de la resistencia y del capacitor va a ser igual a la corriente de la bobina. Ok. Esa, ¿cómo la escribiríamos? ¿Creen que sea una condición o creen que sea ya una ecuación? Creo que ya es una ecuación, ¿verdad? Sí, es correcto lo que dice su compañero. Vamos a agarrar y, por ejemplo, aquí en este nodo, ¿verdad? Aquí en este nodo podemos poner una primera ecuación. Vamos a inclusive hacerlo con rojo, pues. Tenemos que dice que la corriente en el inductor es igual a, ¿no? A estas ecuaciones de equilibrio que hemos estado platicando. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Es igual a IR más ICDT. Sí, ¿verdad? Corriente en la bobina es igual a la suma de la corriente en la resistencia y en el capacitor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos ver acá? ¿Qué otra ecuación? Ya tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué observan? Esa es la parte así media complicadilla, ¿eh? No, y más cuando empezamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, fíjense que pudiera ser una ecuación. Ok, ¿qué les parece si agarramos y empezamos a trabajar con esta ecuación? Yo creo que por ahí nos faltaría ¿cuál sería una ecuación del voltaje? Tenemos del voltaje, ¿ven ustedes una ecuación que nos pueda servir? En términos del voltaje, ¿creen que haya una ecuación que nos pueda servir, chavos? Ay, profe, no sé. Por ejemplo, que podamos aquí agarrar y describir una ecuación de voltaje ahí. Entonces vamos a agarrar esta ecuación. Entonces yo tengo esta ecuación IL de T va a ser igual a la corriente en la resistencia más corriente en K, ¿verdad? Yo tengo esta ecuación número 1 y aquí estoy trabajando con nodos, ¿verdad? Con este nodo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que irlo adaptando, ¿verdad? Tenemos que irlo adaptando a esta condición. Mira, en las ecuaciones trata que me aparezcan estados y trata de que me aparezcan entradas. Estados, entradas. ¿Para qué? Para que ya después cuando yo lo pueda escribir de manera matricial, pues no tenga yo problemitas. ¿Vale? Entonces, fíjense, si yo checo como que esta IL, si yo la sustituiría por algo como esto. ¿Me conviene o no me conviene? No conviene. No conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí viene una parte integral. Entonces yo la puedo dejar tal cual. ¿Me conviene sustituir esta IR? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque tendré yo esta ecuación. Esta ecuación, ¿vale? Y ya sé que BR
ser igual a ABC, ¿verdad? Entonces ahí nos conviene un poquito, entonces vamos a agarrar ahí sustituyendo, ¿no? Entonces yo tengo IL, me conviene dejarlo como I. Va a ser igual a IR. En ese IR vamos a dejarlo con esta 1 sobre R, igual a 1 sobre R, ¿de quién? De BR, ¿verdad? Pero si yo la dejo como BR, acuérdense, debe ser en función de un estado o una entrada. Y en ese BR es un estado o una entrada, lo busco y no es ni estado ni es ni entrada. Entonces no me conviene dejarlo como BR. Me conviene dejarlo como ¿qué? Como BC, gracias a esta condición, ¿verdad? Entonces yo tengo IR, BC de T, más IC. ¿Quién es IC? ¿Quién es IC? Pues IC es ese término, ¿verdad? C por la derivada. Más C por la derivada BC de T, diferencial de T. Ahí tenemos esa parte. ¿Sí o no? Ahí tenemos. Entonces, acuérdense, si a mí me dicen yo tengo estos estados, por favor encuentra sus derivadas. Las derivadas deben ser de primer orden. Yo tengo que estos estados, esta ecuación, ¿por qué me está gustando? Porque me va apareciendo la derivada de BC de primer orden. ¿Sale? Entonces yo despejo, ¿verdad? Yo despejo de igual la derivada BC de T, diferencial de T, va a ser igual a aquí 1 en C. Que multiplica a menos, despejé y me sale menos 1 sobre R de T más IL de T. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, yo agarro y ya puedo ir revisando, ¿verdad? Dices, bueno, mira, tu estado es BC. ¿Tu estado es BC? Sí, es mi estado. ¿Ya encontraste su derivada? Sí, ya la encontré. Ajá, ok. Acuérdate, ese estado debe estar en función de sus variables de estado y debe estar en o entradas. Ajá. Pues checa si estos son estados o si estos son entradas. Checo este término, es un estado. Checo este es otro estado. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Esta ecuación es válida. Sí, porque la voy a poder escribir en términos de la representación en espacio de estados. Tengo BC y encontré la derivada de BC. Entonces, esta ecuacióncita es válida. ¿Vale? Ahí está. Ahora nos falta encontrar, nos dice, tienes, y L es otro estado, pues necesitas encontrar su derivada. Ajá, entonces, una ecuación, chavos, donde nos aparezca. Yo presiento que por acá nos hace falta una ecuación donde aparezca en términos del voltaje. ¿Cómo puedo sacar por acá una ecuación en términos del voltaje? ¿Quién me la dicta? A ver. El voltaje de L más el voltaje de R va a ser igual al voltaje de entrada. Ok, bien, gracias. Ajá, entonces dice su compañero. Muy bien, gracias. Dice, bueno, voy a escribir en términos de voltaje. Ajá, voy a ponerlo en rojito. Y ahorita, entrada. Va a ser igual, ¿verdad? Acuérdense, otra vez, ¿verdad? Esta es una ecuación de equilibrio nuevamente. El voltaje de entrada va a ser igual a la suma de la caída de los voltajes en cada uno de los elementos, ¿verdad? Va a ser de L de T. Más, pues podemos poner BC o BR, ¿verdad? Podemos poner BC o BR. ¿Qué? Porque el voltaje en ese elemento es exactamente el mismo en este elemento. ¿A quién nos conviene poner? ¿ABC o ABR? Pues yo creo que nos conviene ABC, ¿no? Porque BC es un estado. Entonces lo escribimos más BC. BC de T.
Ok. Bueno, entonces, si yo agarro este voltaje de entrada, y lo sustituyo. El voltaje de entrada va a ser igual a, ¿quién es BL? ¿Quién es BL? BL es este término, ¿verdad? Entonces va a ser igual a BL es L, la derivada L de T, diferencial de T, más BC, más BC. ¿Sale? BC nos queda todo esto. Nos queda todo esto. ¿Ok? ¿Saben qué? Aquí la verdad si era BR. Como nos dijo su compañero, aquí si era BR. Aquí si era BR, ¿verdad? Y ahorita en la sustitución dice más BR. Pero sabemos que BR es igual a BC, ¿no? Es esta condición, BR es igual a BC. Entonces, aquí en lugar de poner BR, ponemos ¿quién es BR? Es también BC, ¿no? Entonces, ¿qué término ponemos acá, chavos? ¿Qué término ponemos acá? BR y BC es lo mismo. Nos falta poner, pues lo puedo dejar indicado, ¿verdad? Como BC. Lo puedo dejar indicado como BC más BC de T. Lo mismo, BC. Entonces, fíjense, acá nos empieza a gustar un poquito esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo digo que E y L es un estado, aquí ya me está apareciendo su derivada de primer orden. Entonces yo tengo L, ya la voy a despejar, voy a tener la derivada L de T, diferencial de T, va a ser igual a una en L de quién? S de T, menos, ¿verdad? Porque pasó restando, más el voltaje de entrada. Más el voltaje de entrada. ¿Vale? Entonces yo reviso, ¿verdad? Todos esos términos, todos estos elementos deben ser estados o entradas. Bueno, el primerito es un estado, aquí está. El primerito es un estado, aquí está. El otro no es un estado, pero sí es una entrada. Entonces es correcto. Ok, entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. Sí, entonces vamos a llevarnos esta. De la primerita. La primerita. Y nos llevamos esta otra también. Ahí está. Obviamente, esta parte de ecuaciones ya está lista para que escribamos ya su representación en espacio de estados. Ahí está. Entonces nada más vaciamos la información, ¿verdad? Ok, ¿quiénes son nuestros estados? Es la derivada S de T, diferencial de T, la derivada IL de T, diferencial de T, va a ser igual a la matriz A, ¿verdad? Tenemos BC de T,
Menos IL de T. Más, tenemos nuestra matriz B por la entrada, ¿verdad? En este caso es 20. Pues nada más hacemos la información. Ok, entonces yo tengo menos 1 entre RC. Tengo 1 en C. Tengo 0. Hacemos la primera ecuación. Para la segunda ecuación yo tengo menos 1 sobre L. Tengo 0, ¿verdad? Y tengo 1 en L. 1 en L. Y aquí para mi salida Y de T igual a, y queremos como salida BC de T y L de T. Aquí nos dijeron que querían como salida. Entonces revisamos y nos dicen que la salida es IL, ¿verdad? Nuestra salida dicen, yo quiero que sea IL. Entonces nuestra salida va a ser IL, entonces va a ser 0 y 1. ¿Ok? Y esta sería nuestra función de transferencia, nuestra representación en espacio de estados. ¿Vale? Ok. Entonces aquí mi consejo, chicos, es que agarremos y pongamos una serie de ecuaciones que nos van a servir. Una serie de ecuaciones que nos pueden servir, que pongamos una serie de condiciones. Bueno, en realidad esta es una condición y estas son dos ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que describen el comportamiento del sistemita. Y ir buscando la manera adecuada de que podamos escribir nuestra representación en espacio de estados. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, todo bien, profesor. Okay. No hay dudas, no hay preguntas. ¿Comentarios? Estamos viendo ejemplos sencillos. Sí, adelante, por favor. No, que no hay dudas, profesor. ¿Tienes dudas o no tienes dudas? No, que no hay dudas. Ok. Ok, perdón, entendí mal. Entonces ese es el consejo. Entonces acuérdense, hemos visto ejemplitos donde hay un procedimiento bien establecido, bien definido, ¿verdad? Es el primer método, podríamos decirlo, el método más sencillo, ¿verdad? Donde a través de un cambio de variable, yo le bajo el orden del sistemita y ya tengo puras ecuaciones diferenciales de orden 1. La otra es donde no existe un método, es a puro colmillo, pura experiencia de cómo ir adecuando mis ecuaciones. Y en este segundo procedimiento, sí, pues yo lo que les recomiendo, lo que les recomiendo es que pongamos nuestra serie de ecuaciones, pongamos nuestras condiciones, trabajemos con nuestras ecuaciones de equilibrio y vayamos resolviendo tal que nos quede así, ¿verdad? Entonces, acuérdense, ¿cuándo es válida una ecuación para ser representada en espacio de estados donde todos sus elementos son estados o son entradas? Son estados o son entradas. Si aquí va un elemento que no es un estado, que no es una entrada, yo no lo voy a poder representar en términos de espacio de estados. Ok, entonces esa es una característica. Y aquí, pues, como tal, un método, no ir encontrando una serie de ecuaciones de primer orden donde aparezcan los estados. Y es ir revisando en estas ecuaciones que no nos aparezcan términos integrales. Nuevamente, no es que no nos sirvan, es que para nuestra representación en espacio de estados no los vamos a poder escribir como se requiere, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces hicimos, ya obtuvimos la representación en espacio de estados. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa si a mí me piden obtenga su función de transferencia? Si tengo inciso B, a mí me piden
obtenga función de transferencia. Ajá. ¿Qué pasa cuando a mí me piden que yo obtenga la función de transferencia? ¿Qué tengo que hacer? Acuérdense, tengo que ocupar la formulita, ¿verdad? ¿Cuál es la formulita? Yo tengo una formulita que se llama LS va a ser igual a C por SI menos A la menos 1 por B más D. Esa es la formulita general. Ya sé que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Este D vale 0. Este D vale 0, ¿verdad? Entonces no va a aparecer. Este sistemita que a mí ya me salió, yo puedo identificar este es A y este es B y este es C. Ya identificamos esa parte. ¿Ok? Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Vamos bien. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Entonces, ven, vamos a obtener este sistemita, ¿verdad? En términos de espacio de estados y en el dominio del tiempo es esto. Pero si yo también pues, lo conozco de manera frecuencial, pues voy a tener más información de él y esa parte me conviene, es lo que yo estoy buscando. Entonces yo agarro y yo digo, pues aquí es igual. ¿Quién es la matriz C? La matriz C es 0, 1. Ajá, después dice SI menos A, ¿verdad? Pues obviamente SI menos A, ¿quién es? Es S, multiplicado por la matriz identidad, me queda S, 0, 0, S. Saliendo. Menos A. ¿Y quién es A? Es menos 1 RC, 1 en C, 1 en L, 0. Ustedes pueden irlo desarrollando ahí en su libretita, ¿eh? No hay problema. Por B, ¿quién es B? Es 0 y 1 sobre L. Yo tengo que hacer esa parte, la que yo tengo que hacer. ¿Sale? Esto es GDS. GDS. Obviamente nos conviene empezar y desarrollar toda esta primera parte. Ajá. ¿Sale? Vamos a desarrollar esta parte. ¿Vale? Entonces vamos a llamarle, vamos a darle un nombre. Le llamamos ¿qué matriz es? Es la matriz inversa. M subíndice. Le voy a poner la matriz inversa. Va a ser iguales. Entonces, S menos, acuérdense, la resta es término a término, ¿verdad? S menos R sobre C. Que tengo, voy a tener S más 1 sobre RC. Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0 menos 1 en C. Voy a tener menos 1 sobre C, ¿verdad? Y así le hago una otra. Voy a tener 1 sobre L. Voy a tener S menos 0, pues va a ser S. Entonces a esto le tengo que sacar la inversa. La menos 1. Sí, menos 1 en C, después 1 en L. S, es eso, ¿sale? Ahí está. Ok. Bueno, ¿cuál es? A esto le tengo que sacar la inversa, ¿verdad? Bueno, aquí es igual el determinante. Tenemos que sacar, el primer paso es sacar el determinante de la matriz M. ¿Por qué? Porque si es diferente de 0, pues tiene inversa. Si no, pues no tiene. Entonces nos evitamos
el trabajo, ¿verdad? Acá es igual determinante, chavos. Así que ahí están o ya estoy hablando solo. Sería S más 1 sobre... Ok, a ver. Sí, dígame sin problemas el determinante. Aquí es igual. Sería S Ay, igual. perdón. Sería S más 1 sobre RC por S. A ver. S más 1 sobre RC por S. Menos... ¿Así? Ajá, menos 1 sobre C por 1 sobre L. Ok, ¿todos los demás están de acuerdo? Si están de acuerdo, continuamos. Sí, profesor. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a... Entonces esto, si se dan cuenta, es diferente de cero, ¿verdad? Todo esto es diferente de cero. Por lo tanto, si existe la matriz inversa. La menos uno. Ajá, sí existe. ¿Sale? Ok, entonces lo empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces nos vamos a llevar esta. Híjole. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Porque me anda saliendo un mensaje de que tengo problemas con mi conexión. Entonces, de repente alguien, por favor, que estornude, que haga un gesto, porque luego siento que digo, ching, ya me perdí la conexión y ya no tengo a nadie y me estoy hablando solo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a sacarle el determinante fue diferente de cero. El determinante de la matriz a la menos 1 es diferente de cero, ¿verdad? Ajá, entonces, diferente de cero, entonces, o por lo tanto, entonces existe existe la matriz inversa, ¿verdad? Y esa matriz inversa es única. Ok, entonces vamos a agarrar y ¿cómo encontramos la matriz inversa? Va a ser igual a 1 sobre el determinante por la matriz de cofactores transpuesta de M. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vamos a agarrar y ¿qué método les gustó de los que utilizaron? El método de Gauss, Por cofactores. el método de cofactores. ¿No les gustó el de Gauss por las fracciones, no? Ok, entonces el Sí, método de da mucho cofactores, pues, movimiento. vamos a tenerlos para sacar la matriz de cofactores. Sí, sí, se saca la identidad ahí, ¿no? Entonces, sí, era todo de cofactores, va a ser igual a, tengo a 1, 1, 1, 2, a 2, 1, a 2, 2. Tengo eso, y este es más, este es menos y este es más. Uh-huh. Ahí está. Entonces, bueno, entonces vamos a agarrar esta matriz
Nos vamos a centrar en esta matriz. Entonces vamos a utilizar, ok, me dicen, entonces bueno, vamos a calcular quién es A11. Entonces A11, ¿verdad? Elimino esta fila y esta columna y me va a quedar esto, ¿verdad? Entonces me va a quedar este término para A11. A11 va a ser igual a S. Para A12, ¿qué voy a hacer? Me dicen, si no hago bien las cosas. Elimino esta y me va a quedar ese término multiplicado por menos, este multiplicado por un menos, va a quedar menos un L. Después me queda aquí es A21, que es igual. A21 se va entonces va a ser este elemento, pero por el menos, o sea, este elemento por un menos. Me queda ese. Después A22, aquí va a ser igual. Va a ser igual a A22. Igual, ¿verdad? Este A22 pues, se va a esta fila, se va a esta columna y me va a quedar este valor. Entonces me va a quedar S más 1 sobre RC. Esa es la matriz de cofactores. Entonces, nuestra matriz de cofactores de nuestra matriz inversa va a ser igual a S menos 1 sobre L, 1 en C, S más 1 sobre RC. Ahí está. Pero dice que lo tengo que transponer, ¿verdad? Transponer, tengo que buscar la transpuesta. Entonces la matriz de cofactores transpuesta de MI va a ser igual. Acuérdense, los vectores filas se convierten en vectores columnas. Entonces yo tengo S, 1 en C, menos 1 en L, C más. Ahí está. Entonces la matriz inversa, MI a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre el determinante, 1 sobre, yo tengo S cuadrada, más, tengo 1 en RC por S, 1 en RC por S, más, tengo, nos da más, 1 entre LC. Multiplicado por todo eso. Ahí está. Esa es nuestra matriz inversa, chicos. Sí, profe. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Tener S, ¿verdad? Entre S al cuadrado más 1 entre RC por S más 1 entre LC. Ahí en su libretita vayan escribiendo lo bonito, ¿eh? Para que no. Entonces, el otro es 1 en C. Igual entre S al cuadrado. S más 1 en S. Después es menos. Entre S. Ok, toda esa es nuestra
matriz inversa. ¿Sale? ¿Cómo sabemos que está correcto? ¿Cómo sabemos que es correcto esta matriz inversa? Porque pudimos habernos equivocado. Pues toda esta yo la puedo agarrar, la puedo multiplicar por nuestra matriz original, ¿verdad? Esta es nuestra matriz a la que le vamos a sacar la inversa. Y nos debe de dar la matriz identidad. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces lo que acabamos de hacer nada más es esta parte, ¿verdad? Nada más acabamos de hacer esta parte. Nada más acabamos de hacer esta parte. Vamos a multiplicarla o premultiplicarla por el vector 0, 1 y por multiplicarla por 0 y 1 sobre 1. Entonces vamos a agarrar, ya la encontramos, vamos a, la voy a cortar y me la voy a llevar. Entonces es una, aquí está. Entonces, ¿quién tiene? Vamos a multiplicar por 0, 1. 0, 1. Gracias. Gracias, perdón chicos. 0, 1. Así, ¿verdad? Esta es nuestra GDS. Y el otro es, me parece 0 y 1 sobre L. 0 y 1 sobre L. Ahí está, ¿verdad? 0 y 1 sobre L. Ahí está. Desde acá ya sale nuestra función de transferencia. Y miren. Y acuérdense, yo voy a agarrar toda esta primera columna y la multiplico por esta. Entonces va a quedar esta. Igual puedo agarrar toda esta primera columna y la multiplico por esta. Nuevamente. Entonces, cuando haga yo este producto, me va a quedar únicamente esta columna. Ahora, cuando agarre yo esta y la multiplico por esta, pues este me va a dar 0, ¿verdad? Me va a quedar este término. Únicamente ese término. 1 por L por todo esto. Ajá. ¿Vale? Entonces, nuestra GDS aquí va a ser igual. Nuestra función de transferencia de ese sistema representado en espacio de estados es S más un RC entre S al cuadrado L más 1 RCLS más LS cuadrado L. A ver, esto me va a quedar, no es cierto, cuando yo lo multiplique me queda LRCS más 1 sobre S. Me va a quedar eso. ¿Sale? Ahí ya tiene multiplicado el 1 sobre L. Aquí lo hice fácil, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Vale? Entonces, fíjense, esta es nuestra función de transferencia. La función de transferencia de esta representación en espacio de estado, ¿verdad? Ocupando esta formulita. Y diciendo a quién queremos como salida, A y L. ¿Ok? Ahí, probablemente si yo quiera, fíjense, aquí sale el asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero? ¿Qué pasa si yo quiero? Yo quiero 2 salidas, que mis 2 sean mis salidas. Entonces aquí va a ser 1 y 1, ¿verdad? Ajá, entonces cuando yo hago el producto, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar esta columna. Toda esta columna. Entonces va a ser esta función de transferencia más esta función de transferencia. ¿Sale? Entonces me va a quedar una suma de funciones de transferencia cuando yo quiera 2 salidas. Nos va a quedar estas 2. Ajá, ahora si yo quisiera y dijera, no, yo quiero a esta y esta, va a ser, se queda esta, se queda esta, se va a quedar esta. Esta va a ser mi función de transferencia cuando yo te quiera 1, 0. ¿Vale? Entonces aquí hay
aquí hay la posibilidad de tener hasta más de una salida, ¿verdad? Que habíamos dicho que es una de las ventajas de la representación en espacio de estados, ¿no? Una de las ventajas, ¿sale? Para este caso en particular, pues tenemos esta función de transferencia. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, chicos. ¿Dudas? Sí, profe, una pregunta. Ya cuando tiene la matriz de la función de transferencia, creo que no capté cuando, no sé por qué lo multiplico por la matriz esa chiquita de 2 por 1 de 0/1/R, de por qué decidió esa. A ver, ¿es en esta parte o me regreso en otra hoja? Eh, ajá, en esa parte. En Sí, esta esa parte, matriz ok, chiquita fíjense. de la derecha. ¿Esta? Ah, sí. Ok, fíjense, voy a hacer el producto. Acá, ajá, voy a hacer el producto. Entonces, acuérdense. Ajá, voy a agarrar y voy a multiplicar esto, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que acordar la primera de que en matrices A por B es completamente diferente de B por A. Entonces, esto no se vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no cometer ese error? O multiplico primero esto y el resultado de esta matriz, pues después lo multiplico con esta, ¿verdad? O hago este primer producto, esta matriz M, y el resultado después lo multiplico acá. Entonces, nada más conservando el orden, ¿verdad? Porque si lo que me salga acá lo pongo acá y luego hago el producto, pues no va a coincidir. Entonces, yo puedo, no importa si hago primero esto y después el resultado por esto. O al revés, no importa si hago esto y el resultado que me salga después por esto, siempre y cuando conserve el orden. Bueno, entonces vamos a hacer el producto de esto, ¿verdad? De esto. ¿Esto quién es? Esto es esta parte, ¿verdad? Tengo C, tengo la inversa, SI menos A a la menos 1 por B. Entonces, esta formulita o esta matriz, pues la tengo acá. Ok, entonces, ¿cómo se hace el producto? Agarro esta fila por esta columna. ¿Quién me queda? Pues este se va a ir con esta, ¿verdad? Ajá, entonces me va a quedar esta. Si yo agarro esta y la multiplico con esta, pues este es 0, entonces nada más me va a quedar esta parte, ¿no? Entonces, una vez hecho todo el producto de esta, con toda esta matriz, me va a quedar esta parte. Obviamente multiplicado con 1 en L, queda esta parte. Ajá. Ahora, si esto lo multiplico con esto, ajá, al hacerlo es este término con este y es este término con este. Entonces me va a quedar este resultado, obviamente multiplicado por 1 sobre L. Ah, ok, profe, sí, es que pensé que ese era 1/R, no 1/L. Está confundida. Perdón, sí. Sí, es 1 sobre L, a ver, es esta, mira, perdón, sí, esta, es este término, 1 en L, perdón, sí, no es R, es 1 sobre L, ¿vale? Sí escribo feo, por favor, díganme, no se entienden mis garabatos. Ajá, entonces ahí lo corregimos, esta es R. Ahí está. Más preguntas, chicos, más preguntas. Preguntas, dudas. Pena, ¿eh? Sin pena, tenemos que Creo que no, profe. Bueno, yo sí la entendí bien. Sí, ok, bueno. Entonces, fíjense, la verdad, trabajar con matricillas, sí se vuelve así medio laborioso. Para encontrar la representación en espacio de estados, hay que tener así como que el colmillito para ir viendo qué ecuaciones sí nos sirven, qué ecuaciones no nos sirven, ¿verdad? Y sí, es laborioso trabajar con matrices, y eso que estamos trabajando con matrices de 2x2, para trabajar con matrices de 3x3, nada más encontrar el determinante nos va a llevar algo de trabajo.
Ajá, por eso yo les recomiendo pues de que sí estemos ahí preparados, porque, por ejemplo, esta es una pregunta de examen, chicos. No significa que esta exactamente les voy a preguntar, significa que una pregunta así muy similar puede venir en su examen. Les puedo poner dado el siguiente sistema, encuentre su representación en espacio de estados y encuentre su función de transferencia. Y nada más con una sola pregunta, pidiéndoles eso, pues sí se va a llevar tiempo. Entonces sí los quiero bien abusados ahí, con los signos, con los productos, bien dominado toda esa parte de la matriz inversa para que no se me confundan luego en la parte de los signos, ¿vale? Ok, ahí está, ¿verdad? Pues este sistemita, ya encontramos su representación en espacio de estados, ya encontramos su función de transferencia. Ajá. Luego, ¿qué pasa si me dicen, ¿sabes qué? Pues obtén su diagramita bloques, entonces yo me voy a agarrar, voy a llevar estas, ecuación, pegar acá, y voy a ponerla acá. Vamos a ponerle acá y vamos a poner así. Obtener su representación a bloques. Inciso C. Obtener su representación a bloques. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Ajá. Ya obtuvimos su representación en espacio de estados, ya obtuvimos su función de transferencia, vamos a obtener su representación a bloques, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la primera ecuación. 1, 2. Tiene dos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a poner una sumatoria con 1, dos elementos. ¿Quién sale acá? Va a salir ese término derivativo. La derivada BC de t, diferencial de t. Y me está diciendo, uno de mis elementos es BC de t, ¿verdad? Entonces hacemos lo que hemos trabajado, ¿verdad? ¿Cómo le quito la derivada a ese BC? Pongo un término integral. Acá tengo BC. Ajá. Esto lo tengo que multiplicar por menos 1 BC. ¿Verdad? Y dice que el otro elemento que viene acá, se llama 1 en L, por la corriente en el inductor. Está multiplicando a 1C. Multiplicando a 1C. Ahí está, ¿verdad? ¿La clase a las 2? Bueno, vamos a poner la otra ecuación. Esta otra ecuación vamos a poner. Ajá, igual ¿cuántos elementos tiene? 1, tiene 2 elementos. Y la ponemos así, ¿verdad? Ponemos un elemento, 2 elementos. En la salida, la derivada de IL de t diferencial de t. Estamos trabajando con esta ecuación, con esta ecuación. Vamos a ponerla. Esta es la derivada. Y nuevamente ponemos un término integral. Y aquí a la salida ya tenemos IL de t. IL de t, ¿verdad? Y fíjense, esa IL de t
es la que necesitamos acá. Entonces no las tenemos que traer, ¿no? No las tenemos que traer, la tenemos que conectar. Y entonces esta, ahora sí, la primera ecuación, esta ya estaría completa. Entonces esta L me la traigo. Acá sale y acá entra. Ahí está. ¿Y qué entradas tiene esta ecuación? Va a tener menos BC y el voltaje de entrada. Entonces va a tener de acá viene BC, ya le aplico menos 1 en L. Y entra, ¿verdad? Y la otra, por acá viene el voltaje de entrada. Y se multiplica con 1 en L. Y tenemos esa parte. ¿Sale? Esa a lo mejor es una entrada de escalón, ¿verdad? Y ese sería nuestro diagramita de bloques. Ok, chicos, preguntas. No, profe. Ok, sí me están entendiendo. Sí me están entendiendo, sí me están siguiendo, porque esta que les digo es una clásica pregunta de examen, ¿eh? Obtener su modelito matemático, obtener su función de transferencia, obtener su diagrama bloques. Es una clásica pregunta de examen. ¿Vale? Entonces es importante que me vayan entendiendo, por favor. ¿Sí? Si no hay dudas, preguntas, pues avanzamos, pero el asunto es de que lo deben de conocer bien. ¿Podría explicar lo del diagrama de bloques otra vez? Que no le entendí. Ok. Ok, vamos a borrarla entonces. Lo voy a explicar nuevamente. Vamos a explicar esta ecuación. Yo voy a meter esta ecuación, ¿eh? ¿Cuántos elementos conforman esta ecuación? Este es un elemento y este es dos elementos. Son dos elementos que conforman esta ecuación. Entonces yo precisamente voy a empezar con sumador que tenga dos elementos. Un sumador más dos elementos. Más. Obviamente si tuviera tres, pues pondría yo un tercer elemento, ¿verdad? Pero no es el caso, tiene nada más dos elementos. Entonces me quedo con dos. Con dos. Ahí está. A la salida, acá, la salida de esta ecuación que tiene dos elementos, siempre voy a escribir esta término derivativo. Entonces acá va saliendo ¿quién? La derivada S de t diferencial de t. Siempre va a ir saliendo. Siempre va a ir saliendo. Bueno, ¿qué necesito?
¿Qué operación necesito hacer a este término para quitarle la derivada y que nada más me quede el término BC? ¿Por qué necesito hacer eso? Porque me lo están pidiendo. Me dice yo, aquí tengo BC solito y aquí tengo la derivada de BC solito. Bueno, si tú tienes la derivada de B solito, ¿qué operación tengo que hacer para tener BC? Tengo que hacer Una integral. una integral, ¿verdad? Y después de esta integral, pues ya tengo BC. Aquí ya tengo BC. Ahí está ya solito. Entonces, la otra pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿de qué elementos está? Ya sé que son dos elementos. Ya sé que esta ecuación la conforman dos elementos. Bueno, ¿cuál es el primer elemento con el cual está conformado? BC. Pero no es B solito, ¿verdad? Está multiplicado por ese término. Está multiplicado por menos 1 entre RC. Entonces, este BC viene. Se conecta acá. Y entra ahí, ¿verdad? Entonces, este término ya lo puse en la ecuación. ¿Qué otra parte me falta? Me falta IL. Pero igual, esta IL está multiplicado por un en C. Entonces, de algún lugar viene IL. Yo lo único que sé de acá es de que está multiplicado por 1 en C. Ahí está multiplicado 1 en C. Y ahí está. Toda esta ecuación está descrita por este diagrama, que es toda esta ecuación. Bueno, vamos con el otro, con la otra ecuación. Igual, ¿cuántos elementos tiene la segunda ecuación? 1, 2 elementos. Yo tengo 1, 2 elementos. ¿Quién es su salida? Su salida va a ser este. Acá voy a escribir la derivada y el de diferencial. Pero también me dice, ¿verdad? Ah, mira, tú tienes la derivada, ¿verdad? Pero en algún lado te están pidiendo también solita la variable, sin derivada. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer para quitarle esa derivada? Nuevamente tengo que poner un integrador. Ahora sí, aquí viene el de t. ¿Sale? Ahí está. Recuérdate, esta IL de t que yo encontré, pues esa es la que va acá. Bueno. Entonces, esta ecuación ya sé que está conformado por dos elementos. Uno es BC y otro es el voltaje de entrada. Bueno, entonces si yo busco quién es BC, acá tengo BC. Ajá, exactamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que está multiplicado por menos 1 sobre L. Entonces yo tengo esta BC, menos 1 sobre L. Este término es, todo esto es BC, ¿no? Todo esto es BC. Todo esto es BC. Entonces, me traigo a BC, lo multiplico por menos 1 sobre L, por menos 1 sobre L, y esto ya lo tengo. Ahora, esta ecuación también está formada por una entrada, ¿verdad? Que está multiplicado por 1 en L. Esa es una entrada, entonces, traigo acá, 1 en L, y este es el voltaje de entrada. Eso sí puede ser una fuente. Ajá, y luego nos falta, nada más nos falta conectar esta IL, ¿verdad? ¿De dónde viene? Viene de acá. Agarramos y la conectamos. ¿Vale? Entonces es la representación espacio de estados de este sistema.
Ahí está. Bueno, les voy a dejar que dos tareitas. La primera tarea es que tienen ustedes un circuito RCL, pero yo tengo tengo aquí la corriente, una corriente en L, una corriente en R, una corriente en L, una corriente en C. Entonces acá yo tengo la entrada, esta I de T, va a ser la entrada, esta vez va a ser la salida, y S de T. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, es que les digo que luego me andan saliendo unos mensajitos que ando perdiendo la conexión. Esos son los estados. Entonces, te va a hacer su tarea, por favor, chicos. Entonces, este sistemita igual encontrar su representación y función de transferencia y encontrar su álgebra de bloques. Su álgebra de bloques. Entonces, igual poner una serie de ecuaciones, poner una serie de condiciones. Ok. Ok, chicos. Entonces, ya nos vamos a tener que ir un poquito más viendo más de esto, ¿sale? Entonces, bueno, entonces esa es la primera tarea, agarrar y obtener su representación en espacio de estados, función de transferencia y su álgebra de bloques. La otra tarea, que ustedes nos van a explicar, a todo el grupo. Yo voy a preguntar quién nos quiere explicar. Si hay mucho quórum y todos quieren presentar su tarea, pues yo les voy a decir quién. El TEI, presentado en espacio de estados, ¿vale? Entonces una tarea es esto, el ejercicio, y la otra es que ustedes van a buscar en los libros, en todo eso. Ya estoy cargando algunos libros en el OneDrive, y ahí después les voy a mandar a Liga para que puedan tener acceso a los libros de control. Eso ya lo estoy cargando, los estoy bajando, para que puedan ustedes revisar, y tienen que entender, para que puedan ustedes explicar ese sistema lineal invariante en el tiempo representado en espacio de estados, pues tienen que entenderlo bien ustedes, de dónde salieron las ecuaciones, por qué salieron esas ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces busquen ejemplos lineales invariantes en el tiempo, que son los más sencillos, ¿verdad? Entonces, bien estudiado, bien representado, y ustedes nos los van a explicar. Entonces, por favor, háganlo en Word, en algo, porque van a poder tener que compartir su pantalla y nos van a tener que ir explicando su tarea, su ejercicio. ¿Sale?
Profe, Sí, chicos. ¿para cuándo va a Sí. ser esa tarea? ¿Hoy qué día es? Es miércoles ya. Martes. Todas las tareas. De hecho, nada más de clase y la siguiente como que te el lunes. Ujú. No lo escuché bien, profe. Para la siguiente clase, por favor. Gracias. Sí. Bueno, se nos terminó el tiempo, chicos. Se nos terminó el tiempo. Avanzó muy rápido.